El general Porfirio Díaz asume el poder presidencial de facto tras la derrota militar del presidente Sebastián Lerdo de Tejada y de su huida de la capital. El hecho ocurre después de que Díaz proclamó en enero pasando el plan de Tuxtepec, por lo que él desconoció a Lerdo como presidente. Se autodesignó jefe del ejército restaurador y combatió durante varios meses contra el gobierno establecido de Lerdo, debido a que las elecciones presidenciales pasadas en las que participó Díaz como candidato resultó electo Lerdo, lo cual Díaz se negó a reconocer. Díaz ha vencido a los lerdistas, pero el presidente de la Suprema Corte, José María Iglesias, ha desconocido también la elección y pasado de Salamanca, considerando a la reelección de Lerdo en un golpe de Estado. La enseñanza elemental, antecedentes doctrinarios, controversias por la enseñanza objetiva y todas las nociones equivocadas que sobre ella se presentaron ya habían sido aclaradas o eliminadas. Los efectos de esa controversia fueron la presencia de médicos en el labor escolar, que por razones de su profesión extendieron sus labores y sus opiniones a los campos de la salud y la higiene de los escolares. Prueba de la mutua actuación de maestros y médicos en bien de las escuelas y escolares fue la exitosa realización del Congreso Higiénico-Pedagógico de 1882. De él se derivaron acciones convencidas de provecho en la organización y funcionamiento escolar. De ahí nació lo que en la formación pedagógica ha sido la asignatura de higiene escolar. La escuela modelo de Orizaba. Enrique Laucher. El primer efecto de la doctrina pedagógica de la enseñanza objetiva fue el establecimiento en la ciudad de Orizaba de una escuela que se proponía experimentar y difundir de manera práctica entre los maestros los beneficios de esa doctrina. Tal establecimiento fue conocido como Escuela Modelo de Orizaba. En el trabajo en ella había de modelo a seguir por los maestros de las escuelas de todo el estado de Veracruz. Escuela Normal de Jalapa. Enrique Rebsamen. Se inició en 1885 la segunda etapa de la Escuela Modelo de Orizaba, con dos cambios. El nuevo director, que fue el profesor Enrique Conrado Rebsamen, que en ella funcionaría una academia normal. Esto es un curso de perfeccionamiento para profesores a base de un moderno plan de estudio. Rebsamen se sumergió en los temas de la educación pública en México. Fue encargado de la Escuela Modelo de Orizaba en un segundo periodo iniciando en 1885. La Escuela Normal de Jalapa fue la primera creada en el país. La pedagogía de Rebsamen, siendo el primer teórico de la educación en nuestro país, su labor estuvo dirigido a la enseñanza, a la dirección de planteles y a la realización de proyectos para el arreglo de la educación en muchos estados de la República. Contenido pedagógico doctrinario desarrollado por Rebsamen lo desarrolla así: pedagogía general, pedagogía histórica y pedagogía práctica. El nacimiento de la pedagogía en México. La doctrina educativa que recibe en México el nombre de la enseñanza objetiva es el positivismo. La enseñanza positivista propone conciliar la teoría y la práctica. Tuvo en Pestalozzi, uno de sus fundadores, que fue introducido en México por Manuel Guille y Vicente Alcaraz. Se conforma en orden y método de enseñanza de acuerdo con la marcha natural de la evolución física y psíquica del hombre. En torno a la enseñanza objetiva, en el campo de la educación se suscitó una polémica derivada a las opiniones, ya que en nuestro país la ocupación de enseñar siempre se había desarrollado sin convicción y algo como simple y sin tanta importancia. Pensaban que era para entretener a los niños, no sabiendo que era un beneficio para ellos. Era aplicar en la escuela el método que postulaba el positivismo. Primero eran los sentidos y después usaban el razonamiento. Antonio de Castillas fue el primero en México que se ocupó de la teoría pedagógica. Decía que el método era un camino más pronto y fácil para realizar algo. Puede ser analítico o científico, o compuesto, o si se unen los dos. Eso permite al hombre investigar y demostrar y comprobar, y así todo más fácil. Joaquín Baranda es el ministro encargado de los asuntos educativos que más tiempo ha desempeñado el cargo. Fue nombrado ministro de Justicia e Instrucción Pública por el presidente González y lo volvió a nombrar el presidente Díaz. Su labor fue brillante. Se decidió establecer la Escuela Normal para Profesores, la cual se inauguró el 24 de febrero de 1887 en un edificio de la calle Cerrada de Santa Teresa. La escuela contaba con dos anexos, una escuela primaria y una sección de párvulos. El plan de estudios comprendía 4 años. Respecto a la formación de maestros, incluía el establecimiento de una escuela normal de profesoras. Para ello se pensó en darle la forma de escuela normal a la Escuela Nacional Secundaria de Niñas, creada en 1869 como escuela secundaria para mujeres, que se inauguró el 1 de febrero de 1890 en el edificio del exconvento de la Encarnación,
actualmente la Secretaría de Educación Pública. La escolaridad era de 5 años, se refería a la educación parvularia. El proyecto educativo de Joaquín Baranda tenía como meta el engrandecimiento del país y la gran importancia que tenía la educación. Ahora correspondía a la sociedad dar una respuesta positiva a los esfuerzos del gobierno. La educación llegará a todos los niños mediante el cumplimiento de la obligatoriedad que establecía la ley expedida por el Congreso el 23 de mayo de 1888, y la mejor forma para hacer cumplir esta ley fue la inspección escolar. Se trata de los eventos pedagógicos más importantes desde la restauración de la República. De un solo Congreso, las conclusiones a que llegaron son: tema 1, enseñanza elemental obligatoria; tema 2, escuelas rurales, maestros ambulantes y colonias infantiles; tema 3, escuela de párvulos; tema 4, escuela de adultos; tema 5, escuela de instrucción primaria superior; tema 6, trabajos manuales y educación física; tema 7, emolumentos de los maestros; tema 7b, intervención del Estado en escuelas privadas; tema 7c, periodicidad de los congresos de instrucción. Es conveniente en México la reunión cada 3 años de un Congreso Nacional de Instrucción. Deberá reunirse un segundo congreso para discutir y resolver cuestiones pendientes. El 31 de marzo de 1890, Baranda clausuró los trabajos del primer Congreso Nacional de Instrucción Pública. Quedaron pendientes y fue el segundo donde quedaron las siguientes conclusiones. Tema 1, enseñanza elemental obligatoria; tema 2, instrucción primaria superior; tema 3, escuelas normales; y tema 4, educación preparatoria y escuelas especiales. Bajo la dirección del ministro Justino Fernández, apoyado por Sierra, se produjeron 3 hechos de especial importancia para el país. Se creó el Consejo Superior de Educación Nacional, se introdujo en México la educación preescolar y se incrementó la educación primaria superior. El doctor Ruiz explicaba la doctrina de Froebel y decía que el programa en los jardines de niños constaba de 5 partes. 1. Juegos gimnásticos. 2. Dones o juguetes. 3. Labores manuales. 4. Pláticas al estilo moderno. Y 5. Canto. En enero de 1904 se establecieron de manera definitiva 2 jardines de niños en la Ciudad de México. El primero, Federico Froebel, bajo la dirección de la señorita profesora Estefanía Castañeda, y el segundo, llamado Enrique Pestalozzi, dirigido por la señorita profesora Rosaura Zapata. Justo Sierra representa al político de la educación más relevante en la transición del siglo XIX y XX. Su visión del problema educativo lo llevó a concebir una doctrina dinámica de la educación llamada pedagogía social. Para él, la pedagogía social parte del hecho de que toda la sociedad es un componente de un organismo mayor, que incluye la autoridad del Estado porque este mismo es efecto de la organización social.